Hola, muy buenas. Esta charla va dirigida a parejas que están haciendo el cursillo prematrimonial. Yo hace 2 años, soy mayor, pero hace 2 años estuve sentado donde vosotros porque yo enviudé y me quise volver a casar. Entonces, aunque ya hice mi cursillo prematrimonial en el primer matrimonio, el obispado exige en mi caso igualmente. Y os cuento la experiencia de mi primer matrimonio porque creo que es valioso para vosotros y quizá os veis reflejados en mi caso y os puede servir de experiencia en cabeza ajena lo que me pasó a mí. Entonces, bueno, el preámbulo es que yo a lo mejor soy muy parecido en el tipo a vosotros, porque bueno, yo soy madrileño, nací en el año 1951, yo me eduqué en colegio de hermanos de La Salle y quizá muchos de vosotros es el mismo caso. Entonces una infancia pues muy feliz y todo bastante bien, en una familia católica y bueno, pues típico madrileño. Entonces a los 16 años yo voy a la universidad, entro en la universidad y me alejo de la iglesia, me alejo incluso de mi fe. Yo tenía pues la fe que se suele tener un chico de 16 años por aquel entonces, y claro, vas a la universidad y allí pues oyes comentarios, generalmente la gente pues no es muy creyente. En los años 60, que es cuando 67 que entro yo a la universidad, pues España estaba cambiando muy deprisa, en general toda Europa estaba cambiando mucho y yo creo que se estaba empezando a perder la fe. Entonces, luego acabo la universidad, me caso y a los 35 años, de casado, pues me divorcio. Fijaros, me divorcio. Entonces quiero analizar un poco lo que me pasó, para que a vosotros nos pase. Verás, yo esos 35 años se puede decir que fui bastante feliz, con sus más y sus menos. Yo tenía recursos, o sea que a lo mejor no me llevaba muy bien con mi mujer desde el principio, pero bueno, yo veía en su conjunto mi vida y daba gracias a Dios. Digo, oye, pues sí, tengo mi familia, mis padres, mis hermanos van bien, mi mujer, oye, yo la quiero, aunque no nos llevamos bien del todo, pero yo la quiero, tenemos 3 hijos preciosos y oye, nos sonríe la vida. Yo tenía buen trabajo y ganaba suficiente, etcétera. Pero claro, analizando al cabo de los 35 años que me divorcio, yo veo que había hecho mis planes siempre sin Dios. Y esto pues pudo ser, lo voy analizando y ahora a toro pasado pues sigo dándole vueltas y pudo haber sido el motivo. Que yo, oye, pues veréis, yo era un buen padre, yo les traía mucho dinerito, yo les pagaba un colegio también de frailes, de curas a mis hijos, pero un poco me lavaba las manos ahí. Y bueno, no les llevaba a misa porque yo, como no tenía mucha fe, pues bueno, iba a actos, bautizos, bodas, etcétera, pero bueno, no tanto como para ir a misa, ¿no? Entonces, pues yo me creía que era bueno, que era buena persona, buena gente, y con eso me sentía un poquito conformado y escudado en que lo estaba haciendo bien, ¿no? Yo tenía ahí mi escudo, ¿no? Entonces, claro, yo al no haber llevado a mis hijos a misa, pues ellos luego pues tampoco aunque han ido a un colegio de curas, pero yo creo que hacen un poco lo que yo hice en su día, ¿no? Entonces mi vida, claro, era pues ganar mucho dinero, el tener muchos hobbies, tener muchos amigos, pasarlo bien y el dar a mis hijos todo, que eso es bueno,
pero bueno, pero quizá no es bueno del todo porque no les di pues una educación católica como debe ser, ¿no? Entonces, claro, a los 35 años también yo creo que Dios, porque luego ya he obtenido más fe de la que tenía al principio, entonces yo creo que Dios quiso recuperarme de una manera que es muy, muy lógica si lo pensamos, ¿no? Que es decir, bueno, le voy a dar a este muchacho que se cree, es muy soberbio y se cree que lo está haciendo muy bien, pues le vamos a dar a este muchacho una quiebra, fijaros, una quiebra de toda índole, quiebra familiar, quiebra económica, quiebra profesional, y a ver si así pues reacciona y se pone a pensar. Y entonces, pues esto es lo que me pasó. A los 35 años de casado, en el 2008, pues me viene esta quiebra y yo, claro, me quedo pues un poco pensando qué pudo ser y con muchas dudas pues de fe también, ¿no? Pero también pensando en que hubiese sido pues por mi comportamiento anterior. Y es así que entro en una época mía, en una época de mi vida, donde busco la fe. Y entonces ha sido como muy bonito el encontrarme que oye, esto que nos dicen los sacerdotes y que nosotros pues les creemos en un porcentaje, porque claro, pensamos, oye, un sacerdote es un santo, ¿no? Yo no aspiro a tanto y él pues cree porque es un santo o algo así. Bueno, pues entonces yo en estos años que estoy ahí un poco perdido, ¿no? Después del divorcio, pues tengo la suerte de a lo mejor algún amigo, que yo creo que en realidad fue pues el destino o la divina providencia, que me lleva y me pone al lado de un amigo que me va a dar pues algunos flashes, ¿no? Decir, oye, pues a mí me pasó esto en su día y yo volví a la fe y tal cual, ¿no? Entonces yo volví a la fe poquito a poco. Me ayudó este amigo que me puso el Señor en mi camino y estuvimos 2 años trabajando juntos. Luego, esto de ahora tanto medio de comunicación, pues oye, tiene muchas cosas malas, pero la buena que yo encuentro que me llegó con los medios de comunicación es que en algún YouTube, las páginas web o en algún YouTube, pues escuché algún testimonio parecido al mío, que me vi reflejado en él, y entonces luego seguí investigando por ahí y hay muchos testimonios en YouTube de lo que es la fe. Yo no me podía imaginar que en estos días haya experiencias a alguna gente, no a mí de ninguna manera, pero a alguna gente de que, oye, tiene locuciones del Señor o hay sitios, te enteras de que hay sitios en donde hay apariciones de la Virgen María. Entonces, claro, era una cosa que se quedaba en estos 35 años anteriores. Yo estaba muy lejos de aquellas experiencias o de incluso tomártelas un poquito en serio, ¿no? Pero ahora que me pasó esto, pues me las empiezo a tomar en serio y me parecen como muy auténticas y bueno, con una mente racionalista, que yo soy ingeniero, ¿no? Pues con una mente muy racionalista lo analizo y veo que es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque ocurre en Sudamérica, en Argentina, y también ocurre en ese momento a otro contemporáneo en México, pero es que también en África está ocurriendo al mismo tiempo, y todas estas experiencias que tienen estos individuos pues tienen algún común denominador, y me llama mucho la atención que sin conocerse unos a otros pues dicen la misma cosa, y entonces esto me atrae y lo investigo, y tirando del hilo pues salen como 5 o 6 casos que me parecen que son muy de verdad, porque tienen pues algunas características como que no van buscando el dinero, que ellos no tenían ningún interés en que les hubiese llegado estas experiencias y les han llegado, y luego en casi todos ellos el Señor
les dice que si han tenido esa oportunidad o esa gracia o desgracia de que les haya tocado a ellos, no es para que se lo guarden, sino es para que lo prediquen y lo cuenten y den el testimonio. Entonces esto, pues la verdad que yo creo que ha influido mucho en que yo me acercase otra vez a la iglesia. Y luego, claro, empiezas a caminar en este nuevo sendero de la fe y te parece muy bonito y muy interesante ir a misa y la Eucaristía, y te parece muy bonito el rezar el rosario, que bueno, era algo pues un poco de la Edad Media para mí en los años que estuve alejado de la iglesia, pero que ahora, en estos momentos, pues es como muy bonito, es un rato de paz, que estás con el Señor, estás con la Virgen, y que es muy efectivo, es muy potente, o sea, que te ayuda y te da pues como pues una sensación diferente, y te da una guía de vida pues que es muchísimo mejor que la que tuve yo durante los anteriores 35 años, ¿no? Entonces, esto que os cuento os puede parecer como música celestial o algo muy increíble, pero que yo no sé si vosotros a lo largo de vuestra vida os vais a encontrar en el momento que me encontré yo, a lo mejor no enfrentados a un divorcio, pero sí pues a un revés, a una desgracia, a un problema, a una enfermedad, ¿no? Y entonces, pues, oye, igual os acordáis de mí cuando os ocurra, o ojalá antes voluntariamente, ¿no? De que digáis, oye, pues a mí este mundo pues me parece muy materialista, o es que está confundido y tal, y entonces os acerquéis a la doctrina nuestra, ¿no? Que es apasionante, ¿no? Entonces yo os abro un poquito la ventana a lo que hay por allá, ¿no? Y a lo que les pasa a otras personas, y a la maravilla de nuestra fe, ¿no? De la fe católica o cristiana, porque, oye, todos pues debemos estar unidos, somos hermanos todos los cristianos, aunque estamos muy divididos, hay muchas denominaciones en los evangélicos, y luego estamos los ortodoxos y los católicos, ¿no? Entonces esto es un poco lo que os quería decir. A mí me gustaría pues hablaros horas y horas, ¿no? de mi experiencia, y también poneros los vídeos que tengo bajados de YouTube, que son interesantísimos. Y en estos días pues yo he visto en mis estudios pues que Jesucristo es que nos está llevando de la mano, y la Virgen María lo mismo, nos está llevando de la mano. ¿Y qué ocurre? Que somos muy incrédulos, ¿no? ¿Y qué ocurre también? Que la Iglesia, o sea, los sacerdotes, no nos han comentado esto que yo os digo, de que hay un segundo Pentecostés, o que Jesucristo nos está llevando de la mano con estas apariciones, etcétera, ¿no? No lo dicen porque son muy prudentes, y la Iglesia lo aprobará, igual que aprobó Lourdes a los 50 años, y Fátima también, después de muchísimos años, yo creo que también 50 años lo aprobó. Pues es muy prudente, y los padres, los sacerdotes, no nos refieren estas experiencias un poco porque les puede regañar su obispo. Les puede decir, oye, espérate, pero claro, esperar 50 años a ver quién aguanta, ¿no? Entonces yo os abro un poquito la ventana ahí, y oye, me gustaría que si vosotros pues en internet rebuscáis un poquitín, veréis las maravillas que hay, porque hay santos hoy en día que serán santos dentro de 50 años, pero que sería un privilegio el que estuvieseis pues escuchando sus mensajes o sus consejos, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo, y en fin, no os quiero cansar más, pero os invito a que hagáis estos estudios como yo hice. También os invito a que os pongáis en contacto conmigo. Mi email es muy facilito, mi email es activándolo@gmail.com. Acordaros, activándolo, ¿eh? Entonces yo ahí os puedo atender y os puedo dar links que seguramente os van a dar una idea contrastada de lo que es el catolicismo frente a este mundo que está loco, que está totalmente materializado, y que
pues diría yo que el 80% de la gente va corriendo en otra dirección, ¿no? Que es el 20% que intentamos correr en la dirección que nos marca nuestra fe, nuestra religión y que es la auténtica, es la verdadera, ¿no? Entonces, pues nada más, os deseo mucha felicidad, larga vida, muchos hijos y no sé, y una eternidad, que es la que debemos buscar todos. Y nada más, muchas gracias.